Hola, vamos a ver en este vídeo cómo instalar la extensión RQuotes para mostrar citas, frases célebres, efemérides, tips o cualquier información de este estilo en Joomla 2.5, aunque también la extensión es válida para Joomla 3.1 y versiones superiores. La extensión disponible en el Joomla Extension Directory, RQuotes, es un clásico porque, como vemos, lleva en el Joomla Extension Directory desde el año 2008, que empezó su andadura para Joomla 1.0, después rápidamente pasó a ser una extensión bastante conocida en Joomla 1.5 para los usuarios que querían mejorar los contenidos de su sitio web, y ahora la tenemos también disponible para Joomla 2.5 y 3.1 y versiones superiores, y la vamos a utilizar en este caso sobre Joomla 2.5. Descargaremos de la página del autor la versión correspondiente a nuestra versión de Joomla. Tenemos por un lado la versión para Joomla 3.1 y versiones superiores, y por otro lado para Joomla 2.5. Tenemos que tener en cuenta este detalle. Se trata de un componente y de un módulo. Descargamos por un lado el componente y lo guardamos en nuestro ordenador, en la carpeta que corresponda, y descargamos por otro lado el módulo y lo guardamos también en nuestro ordenador para posteriormente poderlo instalar. Una vez que hemos realizado este paso, lo siguiente sería siempre recomendado una copia de seguridad, ya sea con Akiva Backup, con Xcloner, con AC Joomla Backup, desde el panel de hosting. Cualquier método es bueno, lo importante es hacer copias de seguridad por si hay problemas posteriormente, poder volver a este punto actual en el que tenemos el sitio web antes de instalar la extensión. Para instalar la extensión, como siempre, nos vamos al gestor de extensiones para proceder a instalarla. Seleccionamos la extensión a instalar, empezamos por el componente, lo subimos e instalamos, y acto seguido hacemos lo mismo con el módulo. Bien. Lo primero que vamos a hacer es posicionar el módulo. Para ello tenemos que ver en qué posición de la plantilla que estemos usando. En este caso nos estamos basando en esta plantilla, la University de Joomla Art, que está disponible en el pack empresa de Web Empresa, y vamos a posicionarla aquí al pie, antes de esta parte inferior del pie, del footer. Vamos a buscar aquí una posición donde podamos mostrar estas citas, estos tips, que los usuarios verán cuando accedan al sitio web. Para ello vemos si hay alguna posición. En este caso tenemos una posición que nos va a venir muy bien, que es user 13. Al solo utilizar una posición ocupará todo el ancho que tenemos aquí visualizado y nos va a venir muy bien para este ejemplo. Para ello nos vamos a ir al gestor de módulos y vamos a localizar el módulo descargado. La manera más fácil sería escribiendo aquí RQuotes para filtrar y que solo veamos el módulo. Accedemos al módulo, ocultamos el título, la posición ya hemos dicho que sería user 13, vamos a filtrar por user y que nos muestre las posiciones disponibles. Aquí vemos la user 13 para la plantilla en uso, la establecemos, publicamos el módulo, le decimos dónde lo queremos, le vamos a decir que solamente en las páginas seleccionadas y le vamos a decir que solamente lo queremos en la página principal. Bien, aquí nos dice si va a coger las citas o los textos o las efemérides o las frases célebres o lo que corresponda de un archivo de texto o desde la base de datos. Yo recomiendo hacerlo de la base de datos para luego usar el componente dando de alta los registros necesarios. Bien, como vamos a trabajar con la base de datos, obviamos todo esto de aquí porque no nos hace falta y nos centramos en esto de aquí, que es lo que afecta a la base de datos. Categoría, todavía no hemos creado ninguna categoría, por lo cual tendremos que volver después al módulo para seleccionar categorías en caso de que trabajemos
categorizando los contenidos. Supongamos que tenemos efemérides y tenemos categorías por meses. Cada mes del año es una categoría y dentro de cada mes del año habrá tantas citas como efemérides queramos mostrar. Si queremos una cita aleatoria, varias citas, secuencial, diariamente, semanalmente, mensualmente, por año, vamos a decir diariamente, para que solamente muestre una cita por día. Le decimos que una. El estilo de la cita, ¿cómo va a ser? En negrita, en itálica, con estilos. Vamos a dejarlo por defecto y luego si queréis probáis con CSS, con estilos, que siempre podréis jugar con los estilos de vuestra plantilla. Y si queremos mostrar las marcas antes o después de la cita, le decimos sí o no, estilo de texto, estilo gráfico o por CSS. No vamos a mostrarlo para que no aparezcan comillas ni cosas de estas. Y en opciones avanzadas, si queremos un diseño alternativo y un sufijo para la clase del módulo que no lo vamos a utilizar. Con estos parámetros guardamos el módulo y nos vamos al componente. Vamos a componentes, localizamos RQuote, vemos que no tenemos nada y podemos trabajar con las citas y con las categorías. Si no creamos categorías, va a coger todas las citas en el modo en que lo hayamos establecido en el módulo. Todo va a depender si queréis categorizar, como había explicado anteriormente, las citas. Vamos a proceder a dar de alta citas. Venimos a Nuevo. Y nos pide primero que pongamos un número. Esto es opcional. Yo suelo recomendarlo. Es un número que no se va a mostrar, pero suelo recomendar utilizar esta marca para que haya un orden. Categoría, no hay ninguna categoría en este caso. Si veis que os da problemas, podéis generar una categoría que se llame general o varios y siempre lo asignáis todo a esa categoría. La fecha de creación, pues la de hoy mismo. El usuario, si queréis establecer el usuario que ha creado la cita. Y ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos por un lado la cita, que la ponemos en esta caja de texto. Podemos utilizar el editor de texto enriquecido que tengamos instalado, o el editor de texto WinWizard. Aquí el autor, esto es opcional, y luego si queremos añadir alguna nota. Yo he preparado algunas citas que voy a crear para ilustrar el ejemplo. Las citas simplemente me voy a limitar a escribirlas sin más. O sea, no voy a darles estilos ni hacer nada destacado en este momento. Creamos la cita, la guardamos y nuevo para crear la siguiente cita. Ponemos un 2, escribimos el texto de la segunda cita, la fecha de creación si la queréis poner, el autor si lo queréis poner. El autor se refiere al usuario que está dando el alta, no tiene nada que ver con el autor de la cita, que esto podría ser, por ejemplo, para frases célebres, pues aquí podríamos escribir el nombre del autor de la frase célebre. Guardar y nuevo. Vamos a meter 2 o 3 más para que el ejemplo quede lo mejor ilustrado posible. Vemos que ya tenemos 3 citas aquí. Podríamos perfectamente crear una categoría. Por ejemplo, una categoría que se llame tips, por ejemplo. Simplemente creamos la categoría y guardamos. Y podremos entonces editar las citas que ya hayamos creado y asignárselas a esa categoría sin ningún problema. O sea, nosotros podemos entrar en una cita que ya teníamos creada, venir a categorías y establecer la categoría para esa cita y guardar. No pasa absolutamente nada. Las citas son editables cuantas veces consideremos necesario.
Como digo, es una extensión muy sencilla en su uso y muy interesante para mejorar los contenidos de nuestro sitio web. Es un valor añadido a nuestro sitio web, sobre todo si es un portal de noticias, un magazine o alguno de este tipo, una página de un grupo cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de extensiones son muy prácticos para mostrar determinados contenidos. Vamos a meter dos más y probamos a continuación el módulo, lo repasamos. Es obvio que es bueno categorizar al principio porque es trabajo que nos ahorremos. Si llegamos a un punto que tenemos 100, 200 citas dadas de alta y luego resulta que se nos ocurre categorizarlas, bueno, pues está claro que el trabajo será menor si ya lo hacemos desde el principio. Es más fácil cambiarle un nombre a una categoría que editar 100 o 200 elementos y tenerles que añadir una categoría. Bien, con esta damos por concluido los ejemplos que vamos a utilizar. Y ya tenemos varias citas dadas de alta que podemos visualizar aquí. Si una cita no la quisiésemos tener publicada, simplemente la seleccionaríamos y la despublicaríamos. La cita no la borramos, nos viene bien mantenerla en nuestra base de datos, pero no aparecería en el frontend cuando los usuarios naveguen en nuestro sitio web y se visualice el módulo. Volvamos al módulo. Vamos a extensiones, gestor de módulos. Como habíamos filtrado por el módulo quotes, ya simplemente lo tenemos aquí visible. Ahora vemos que aparece la categoría. Podríamos seleccionar para que se muestren las citas o los contenidos de esta categoría. Guardamos y cerramos. Y ahora sí que es la hora de la verdad. Vamos a ver qué sucede, si se muestra correctamente. Y recargando la página deberíamos de ver el resultado en el módulo. Bien, aquí lo tenemos, vemos que nos muestra la cita, vemos que puede la cita, obviamente, como admite texto enriquecido, admite enlaces, admite imágenes, admite lo que le pongamos. Es obvio que es una extensión orientada a mostrar citas, frases célebres, tips, consejos, cosas muy escuetas y sin demasiada complicación. O sea, no se trata de escribir un artículo y mostrarlo ahí, sino de hacer algo elegante, sencillo, pues como vemos aquí. Si recargamos de nuevo la página, vemos que se siguen mostrando los tips que correspondan. Un detalle que no había comentado es, bueno, aquí lo tenemos ahora, lo teníamos en daily, lo podemos poner en aleatorio sencillo, o sea, un solo tip de forma aleatoria para que se muestre cada vez que alguien visita la página o se recarga la página. Si utilizamos la acción daily, lo que va a hacer es que va a mostrar la cita del día de la fecha establecida. No de la fecha de publicación establecida, sino de la fecha que determinemos en el componente. Ese detalle es importante para que si por lo que sea estamos probando el componente y vemos que el módulo no muestra la cita, lo pasemos a, que es lo que pasaría aquí, no va a mostrar la cita porque no es el día de la fecha establecido para mostrar la cita. Ese es un detalle a tener en cuenta. Una forma común para que se muestre la cita es utilizar el modo single random y de esa manera las citas se mostrarán con normalidad de una en una, de dos en dos o como hayáis establecido en la configuración del módulo. Como veis, es un módulo muy sencillo, tiene muchas posibilidades, debéis de explorarlas y lo más interesante es eso, que de alguna manera pues enriquecéis los contenidos de vuestro sitio web con una extensión fácil de usar y fácil de mantener, y además con la posibilidad de que los contenidos que deis de alta en el componente van a parar a la base de datos, podéis publicarlos y despublicarlos y editarlos cuando consideréis oportuno, lo que nos va a hacer mucho más dinámicos que si escribiésemos un archivo de texto
y tuviese que leer el archivo de texto con lo que eso conlleva, que es un trabajo mucho más manual y menos interesante. Pues os dejo con esta interesante y veterana extensión, RQuotes, y espero que la implementéis en vuestros sitios Joomla 2.5 o 3.1 para que vuestros visitantes, bueno, pues siempre encuentren un valor añadido en vuestros sitios web. Espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.